Buenos días, muchas gracias. Me dejan a mí comenzar en nombre de la Cámara de Comercio de Oviedo la presentación. Soy Carlos Rodríguez Latorre, coordinador de la Cámara, y disculpar la no presencia de José Manuel Ferreira, el presidente, que siempre que puede está en esos transfer que hacemos en colaboración con el CSIC. Como siempre, he de decir que el acierto en los nombres, la denominación y después en el contenido que tienen los transfers es magnífico. Es decir, que esta alianza que tenemos empresa y ciencia a través de CSIC y Cámara de Comercio, bueno, pues se demuestra en que todas las actividades que hacemos tienen algo que ver con ambas cuestiones. Arqueología, empresa, cultura y turismo en la Asturias rural, desde luego que es un tema que nos preocupa y nos ocupa desde la Cámara de Comercio. Apostamos además precisamente, bueno, al turismo evidentemente que apostamos por él, como no puede ser de otra manera, pero también por la industria cultural. Entendemos que a través de la cultura hay una actividad empresarial y una actividad industrial muy importante y sobre todo apostamos también por la Asturias rural, la Asturias que no se centra solamente en el área metropolitana que compone Avilés, Gijón y Oviedo, bueno, junto con Siero y Mieres, sino que también hay otras zonas en Asturias con mucho potencial. De hecho, esta Cámara de Comercio, bueno, pues tenemos delegaciones en Luarca, que está aquí nuestro alcalde también de Luarca, en Riva de Sella, en San Martín del Rey Aurelio, en Mieres y en Cangas de Narcea. Todo ello lugares, bueno, pues que de alguna forma focalizan ese lugar para tener todo el área, bueno, bajo nuestro desarrollo en servicios que podamos hacer. El otro día, precisamente, estábamos comentando en el previo con el alcalde de Luarca, que hicimos un evento allí, donde de alguna forma se ve la importante actividad empresarial que hay en el occidente, empresas tractoras como son los astilleros, Condán, o como puede ser Hilas, pero bueno, con muchísima actividad en el occidente y después como lugar estratégico también de cara a nuestra relación con Galicia. Apostamos evidentemente por, como decíamos, por todas estas cosas que estamos diciendo, cuestiones que estamos diciendo muy importantes para la actividad económica de la Cámara y como siempre, bueno, pues a disposición del CSIC, de los científicos, de los investigadores y de las empresas, bueno, pues para poder hacer más cosas y mejores. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por la presentación, muchas gracias a la Cámara de Comercio, ¿no?, por este apoyo y esta ayuda que nos da continuamente. Yo creo que sí, que los transfers sin duda han sido una alianza estupenda y poco a poco vamos a ir viendo, ¿no?, los frutos, que ya el primer fruto es, ¿no?, estar aquí juntos alrededor de una mesa, hoy virtual. Así es. Distintos investigadores, fundaciones, museo, alcalde y nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, por supuesto, darle la bienvenida también a los ponentes que hoy nos acompañan. Hoy es nuestro último transfer del verano y yo creo que es una forma fantástica, ¿no?, de cerrar los transfer y de darle la bienvenida al verano. Y vamos a tratar sobre un tema tan interesante como la arqueología. Que esto es sin duda, bueno, pues un claro ejemplo de la importancia que en ciencia tiene también el estudio de las ramas de las humanidades y sociales, ¿no?, porque la divulgación no son solamente las ciencias consideradas puras, sino también está ese hueco tan importante para las humanidades y para las ciencias sociales. Con la arqueología hemos tratado de ordenación del territorio de historia en nuestra comunidad y hoy lo abordaremos desde la perspectiva de las investigaciones científicas en arqueología pueden generar empresa, pueden generar negocio y pueden contribuir como decía Carlos, ¿no?, al enriquecimiento cultural de los pueblos y fomentar actividades turísticas que redundarán en el progreso y en la atracción de nuevos emprendedores. Quiero agradecer, bueno, a Carlos, como comentamos, y por supuesto también agradecer a David González, nuestro investigador y colega del Instituto de Ciencias de Patrimonio de Galicia, el INCIPIC, que se ha dejado enredar para la invitación a este transfer y nos ha facilitado el contacto de los expertos que hoy nos acompañan. Siempre decimos que los transfer han nacido como una actividad que podemos hacer a la carta, ¿no?, favoreciendo los contactos con grupos de investigación y empresas y que nuestro diseño se ajusta a las necesidades de los grupos de investigación en Asturias o fuera de Asturias, ¿no? Y, por supuesto, cualquier empresa que pueda ver
en estos transfer pues una oportunidad de negocio a través de la I+D+I en nuestra región. Así que desde aquí pues os animo a todos una vez más a que contéis con el CSIC. Hoy nos acompaña el alcalde de Luarca, Óscar Pérez. Muchas gracias, alcalde, no solo por acompañarnos en este transfer, sino porque, ya como comentábamos antes en la previa, como decía Carlos, porque sabemos que desde Luarca, bueno, pues sois grandes entusiastas de la ciencia, ¿no? Y que desde vuestro consistorio participáis en muchas iniciativas, y una de ellas es la que hoy nos reúne, ¿no? Donde sois pioneros en vislumbrar opciones de colaboración con los investigadores y con el futuro desarrollo de vuestra villa, intentando, pues eso, compaginar el futuro para vuestros ciudadanos basado en el desarrollo cultural y del conocimiento. Es un placer que hoy nos acompañes. Jesús Fernández Fernández es el director del Ecomuseu de La Ponte, que es una iniciativa de asociación vecinal, con la que interactúan de manera destacada investigadores de diferentes ámbitos. Es doctor por la Universidad de Oviedo y sus líneas de investigación incluyen los estudios histórico-arqueológicos de los paisajes rurales y las sociedades medievales, el uso de las nuevas tecnologías en la investigación histórica y los estudios del patrimonio, que sin duda nos podrá aportar experiencias de esa colaboración singular e importante con los vecinos. Enriqueta Valdés es directora gerente de la Fundación José Cardín Fernández, situada en Villaviciosa, es experta en historia del arte. La Fundación José Cardín promueve la recuperación del patrimonio y llevan a cabo acciones de divulgación científica enfocada en estos temas. Una experta imprescindible en nuestro transfer de hoy. María Fernanda Fernández no nos va a poder acompañar en el Zoom en directo porque le ha coincidido, bueno, pues otra reunión a última hora al mismo tiempo, pero sí que ha tenido la gentileza de grabarnos un vídeo que pondremos para que todos podamos ver que las acciones que realizan desde su empresa de consultoría y gestión cultural Pozuespinos, que es una empresa pionera especializada en la investigación y la catalogación del patrimonio arquitectónico. Bueno, he dejado para el final a David González, que es investigador y arqueólogo responsable de ese proyecto arqueológico que se ha iniciado en Luarca, en el Castro de Peñacastiel, y que continuará por León, realizándose un recorrido por los paisajes rurales del noroeste ibérico, con la intención de buscar puntos de conexión entre la arqueología, la sostenibilidad, la acción humana y el medio rural. David sin duda tiene muy interiorizado el necesario esfuerzo que debemos hacer desde las instituciones públicas dedicadas a la ciencia para compaginar divulgación científica y comunicación, y fomentando así el acercamiento a la sociedad. Muchas gracias a todos y vamos a comenzar con las preguntas, ¿no? Bueno, el objetivo de este transfer era abordar la importancia de la investigación científica como motor del desarrollo en distintos ámbitos, ¿no? Y su celebración surgió como a partir de los trabajos de un grupo de investigadores liderado por David en Luarca, en el Castro de Puntamulleres. Yo creo que podemos empezar contigo, David, para que nos cuentes un poco, bueno, cómo ha surgido el trabajo en este Castro, qué resultados iniciales tenéis, y así vamos poco a poco centrando el tema. Muchas gracias. Pues nada, buenos días a todas las personas participantes y al público. Y nada, es un evento bastante interesante que nos permite a nuestro equipo contar qué estamos haciendo en Luarca y también para poder discutir pues, qué posibilidades de transferencia podemos plantear pues, más allá de este proyecto de investigación. Este proyecto de investigación, en primer lugar, hay que reseñar que nace de una sinergia entre un equipo de científicos que estamos planteando abrir un nuevo proyecto de investigación en el occidente de Asturias y una institución local, en este caso el Ayuntamiento de Valdés, que por circunstancias coincidimos con intereses muy comunes, ¿no? Que nos permiten lanzar este proyecto combinando pues, el expertise y los procedimientos científicos de nuestro equipo con la iniciativa y el soporte del Ayuntamiento de Valdés.
Y todo esto ha surgido alrededor de este castro. Es el castro de Punta Mulleres o de Peñacastiel, recibe diferentes nombres en la zona. Y es un castro como muchos otros castros del occidente de Asturias, que aprovecha una localización próxima al mar para delimitar un pequeño recinto donde probablemente hace 2000, 2500 años, pues una comunidad de familias pues, estableció allí su lugar de residencia. Desde nuestra perspectiva investigadora, es un yacimiento que nos permite abordar algunas de las preguntas de investigación que estábamos poniendo sobre la mesa. ¿Por qué en este momento histórico las comunidades humanas deciden elegir este tipo de emplazamientos y monumentalizarlos de una manera mayúscula, con murallas, con fosos defensivos? Y otra serie de preguntas de este estilo. Y en paralelo, el Ayuntamiento de Valdés pues, está tratando de diversificar pues, la oferta cultural que está a disposición de los vecinos del municipio y también pues, diversificar pues, la actividad un poco turística que pueda existir en su entorno. Pero fundamentalmente les motiva una preocupación, que es pues, saber más del pasado de este municipio, ¿no? Valdés es uno de los municipios más extensos de Asturias y, sin embargo, pues, no ha recibido una atención que quizá merecía por su tamaño, por su singularidad, desde una perspectiva investigadora. Y entonces, pues bueno, rápidamente, la verdad es que fue un placer colaborar con el Ayuntamiento y rápidamente lanzamos este proyecto en el que estamos pues, realizando diferentes actividades de investigación. La primera actividad ha sido el desbroce y la limpieza del yacimiento, que ha permitido que muchos vecinos y vecinas de Luarca hayan descubierto la existencia de este castro, que estaba ahí al fondo, en el horizonte desde el puerto de Luarca, y sin embargo pues estaba cubierto por la maleza y no era posible advertir su existencia. Y la verdad es que este trabajo, pues de repente ha situado para los vecinos y vecinas de Luarca pues, la existencia de este yacimiento. Estamos desarrollando toda una serie de actividades de investigación que, bueno, que quizá no son ahora mismo muy relevantes, pero nos han permitido reconocer pues, toda la potencialidad investigadora que esconde este yacimiento y que a nuestro juicio, a nosotros, desde nuestras preguntas de investigación, nos va a permitir avanzar en algunos de estos objetivos científicos. Los resultados apuntan a que hace 2500 años pues una comunidad de las que habitaban este tipo de emplazamientos pues eligió este lugar para salir adelante, para salir adelante en este paisaje de la rasa costera asturiana. Y la verdad es que los resultados son bastante interesantes desde nuestra preocupación investigadora. Y ya en el horizonte un poco de impacto público, de posibilidades de transferencia, es en primer lugar muy notable pues, el alto grado de interés que ha despertado el proyecto en diferentes medios de comunicación y también en algunas de las primeras actividades de difusión y socialización que estamos desarrollando. Esto ya llama la atención acerca de cómo un proyecto de este tipo, que tiene como diferentes patas, ¿no? en el anclaje local con el apoyo institucional de un ayuntamiento, en el anclaje científico con el apoyo de una institución científica de primer orden y luego también en base a diferentes aspectos un poco de método de diseño del proyecto que ponen mucho énfasis en la proyección pública a través de los medios de comunicación y luego una última fase que desarrollaremos en los próximos meses, que es a través de la proyección a escala local, ¿no? La comunicación hacia el tejido empresarial y sobre todo la incorporación del tejido social y público de Luarca para integrarlos en este proyecto, para hacerlo un poco suyo, a través de actividades con la población escolar, a través de incorporarnos un poco a las actividades culturales y del tejido social local para proveer pues, nuevas oportunidades de dinamismo en el tejido cultural y social del municipio. Y nada más, para esta primera intervención simplemente esta primera idea, ¿no? Gracias a un proyecto coordinado, no solo los científicos colmamos nuestros objetivos, sino que también las instituciones locales, el tejido empresarial y social local y la ciudadanía en su conjunto, pues reciben inputs positivos que podremos explorar en los próximos meses, en los próximos años. Bueno, muchas gracias, David, por la presentación. Bueno, con las fotos, el enclave ya se ve que es fabuloso, ¿no? Y puede ser sin duda, ¿no?, un polo de atracción muy importante, además de los resultados a nivel de investigación. Óscar, como alcalde de Luarca, que como hablamos antes, es una villa muy implicada con la ciencia, ¿no?, en la que ya desde hace muchos años tenéis importantes actividades de divulgación científica, habéis tenido la suerte de contar durante muchos años con la presencia de Margarita Salas en la Semana de la Ciencia, así como otras muchas actividades que realizáis. Me gustaría que nos comentaseis la importancia de las relaciones con las instituciones científicas como un punto de valor
en la actividad cultural de la villa y de las ciudades en general, ¿no? ¿Cuál es tu opinión como representante institucional? Hola, muy buenas. Bueno, en primer lugar, pues agradecer por que me permitáis pues tomar la palabra en un acto como este acontecimiento que tenemos hoy, ¿no? Cuando se habla del concejo de Valdés, cuando se habla concretamente de la Villa de Luarca, parece difícil no ligarla automáticamente a la palabra ciencia, porque somos la villa natal de Severo Ochoa, somos el concejo natal de Margarita Salas y por lo tanto estamos muy enraizados en los circuitos científicos, estamos muy enraizados en la promoción, en la divulgación científica y eso nos tiene que llevar también a dar pasos cada vez más amplios en lo referente a toda la apuesta municipal ligada al mundo de la cultura. Nosotros ahora mismo, yo creo que es un poco por lo que me preguntabas, tenemos, como no puede ser de otra forma, 3 líneas de trabajo que nos permiten pues, tener una presencia muy importante con otras instituciones que fomentan, que trabajan en el ámbito de la investigación. Por un lado, por supuesto, la Universidad de Oviedo, que trabaja de una manera muy cercana en muchos aspectos al Ayuntamiento de Valdés, precisamente porque todos los convenios de colaboración que tenemos pues van dando una producción que es muy interesante. Creo que merece la pena mencionar el trabajo de investigación que se ha hecho en torno a la Carta Puebla, que fue dada a este municipio, dándonos personalidad jurídica en el año 1270 por Alfonso X el Sabio. Hace no mucho presentábamos junto a la universidad pues una serie de investigaciones respecto a esa etapa medieval, a lo previo y a lo posterior, al papel que jugaba Luarca y el concejo de Valdés en las Asturias de ese momento, y yo creo que a nivel de investigación, a nivel de trabajo académico, ha sido un éxito muy notable por parte de la Universidad de Oviedo que merece la pena mencionar, y a la par también este trabajo tan rápido, porque fue un trabajo relámpago, la manera en la que acordamos, la manera en la que encontramos salidas y recorrido para un interés común que tenía el CSIC y que tenía el Ayuntamiento de Valdés, a través de David con este trabajo que lideró, que coordinó aquí en Punta Mulleres y que nos ha permitido pues dar un esbozo general y que cada vez va a ser mayor en lo que fue ese primer asentamiento, uno de los primeros asentamientos humanos que de alguna forma pues son los pioneros de lo que luego fue la Villa de Luarca. Eso es para nosotros un hito, porque si bien nosotros teníamos documentado el arranque como poblamiento de la Villa de Luarca en el tiempo medieval, ahora podemos llevar esos primeros poblamientos ya, como decía David, hasta la Edad del Hierro, aproximadamente 2500 años atrás. Eso pues para una villa como es esta nos da unas capacidades adicionales que tendremos que aprender a explotar y explotaremos. Y por supuesto, una de las líneas que hay que mencionar es el trabajo que realizamos con las instituciones europeas, conocido a propuesta de este ayuntamiento como el programa Villa de Nobel, donde el Luarca está hermanada con Córteno de Golchi, que es de donde es Camilo Golchi, premio Nobel también, igual que Severo Ochoa, nuestro Nobel autóctono. También estamos hermanados con Petía Aragón, que es el pueblo en el que nació Ramón y Cajal, y estamos buscando otros hermanamientos con entidades poblacionales de nuestro tamaño aproximadamente. No vamos a buscar hermanamientos con Londres o con París, que tiene premios Nobel de medicina, por supuesto, sino hermanamientos con localidades europeas que tienen premios Nobel de medicina y que son de nuestro tamaño poblacional. Ya estamos trabajando con pueblecitos de Francia, con pueblecitos de Noruega, para seguir tejiendo esa red de villas de Nobel que a la vez nos permitan no solamente un hermanamiento al uso, sino generar una serie de sinergias conjuntas que nos permitan promocionar y divulgar las imágenes de nuestros premios Nobel a todos los niveles, pero también optar a ayudas, a subvenciones europeas de manera conjunta para promocionar estas líneas que estamos hablando. Entonces, bueno, estamos en estas 3 líneas de manera potente, embarcados, y como ayuntamiento de tamaño medio que somos, Valdés tiene 11.300 habitantes, pues sin duda estamos poniendo toda la carne en el asador. Bueno, sin duda es una forma muy importante, ¿no?, de dar a conocer a Luarca
al mundo entero. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado ahí cuando la inauguración de la estatua Margarita Salas, que es la que tiene una... Y coincidía además con una entrega de premios que hacíais a los mejores expedientes académicos, ¿no? Lo cual me pareció también, bueno, pues una acción muy interesante, ¿no? De venerar el talento que ya como el de Severo Ochoa, pero sobre todo promocionar, ¿no? El joven talento, que es también tan importante. Así que, bueno, enhorabuena por todas estas iniciativas. Bueno, otra de las riquezas y espacios singulares para la difusión del conocimiento son los museos, sin duda. Y hoy tenemos la suerte de contar con Jesús, que nos podrá contar cómo funciona el Ecomuseo y su implicación en la zona rural, ¿no? Y cómo veis su influencia entre los habitantes y el entorno del museo. Cuéntanos, Jesús, un poco la importancia y tu experiencia con la asociación vecinal y cómo funcionáis. Pues, buenos días, gracias por la invitación a participar hoy en este evento. Y bueno, para contaros un poco, por resumir, esta iniciativa que desde hace unos años lidero aquí en Villanueva de Santo Adriano, pues parte de inquietudes y de preguntas, de un poco de cuestiones que ya se están tratando aquí, ¿no? Como la relación de la investigación con los distintos públicos, cómo poner en marcha mecanismos eficaces de transferencia de conocimiento, cómo buscar que la investigación básica tenga no solo una aplicabilidad, sino también un efecto positivo sobre aquellos territorios en los que se trabaja, ¿no? Hay el caso que estaba explicando David, las preocupaciones comunes que nos traen aquí hoy y bueno, que en mi caso, digamos... Uy, se nos da un poquito la voz. ¿Perdón? Ahora. Es que te habíamos perdido unos milisegundos. Ah, vale. ¿Se me oye bien ahora? Sí, ahora se oye de nuevo. Eso, no sé dónde se perdió la información, pero bueno, simplemente decía que sí, que, bueno, que el caso que explicaba David, que comparte, digamos, las mismas preguntas, las mismas inquietudes, digamos, que nos planteamos aquí hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, yo me formé como investigador en la Universidad de Oviedo y en ese sentido seguí una trayectoria académica canónica, convencional. Lo que pasa es que, bueno, pues me empecé pronto a formular este tipo de preguntas y esas inquietudes me llevaron a acompañar, digamos, mi investigación fundamental con la puesta en marcha de este otro tipo de proyectos de carácter más social o más aplicado, ¿no? Y uno de ellos fue precisamente la puesta en marcha de esta idea, ¿no? Del ecomuseo, concebido o entendido como una herramienta que nos tendría que permitir abrir ese diálogo entre el espacio científico, académico y la sociedad, ¿no? Y los habitantes locales. Y bueno, a partir del entre el año 2011-13 ponemos en marcha el proyecto hasta que se puede considerar que su primera parte, el primer prototipo en el año 2013, digamos, ya está más o menos ejecutado y a partir de esa fecha, pues bueno, empezamos a trabajar un poco con todas estas ideas, ¿no? Y partiendo pues de estas preguntas. ¿Qué podemos hacer para poder transferir el conocimiento y que además esa transferencia genere impactos positivos en las comunidades locales? En un triple sentido, ¿no? En primer lugar, efectivamente, tratar de, a través de la investigación, de crear nuevas narrativas en torno a ciertas cuestiones, como por ejemplo las narrativas en torno a la gestión de territorio, la participación de las comunidades locales en esa gestión o la propia idea de paisaje, ¿no? Que son todos aspectos que a través de la investigación intentamos ampliar y también cuestionar algunas narrativas, como por ejemplo esa idea de que Asturias es un paisaje natural, ¿no? Entonces, bueno, todo eso a través de la investigación lo cuestionamos y lo discutimos. Pero hay que llevar esos cuestionamientos y esas discusiones y hay que compartirlas con las propias comunidades locales, que se adueñen o que se apropien, digamos, de esos discursos. Entonces, eso hay que hacerlo a través de tareas de divulgación y de encuentro con esa comunidad, que tiene que
tenemos que buscar la fórmula para que comprendan los lenguajes académicos, de alguna manera de traducir, digamos, esta información que aportamos a partir de la investigación, a traducirla para que sea accesible a todos los públicos y en particular para que las comunidades locales puedan apropiarse de ella, ¿no? Y puedan hacer suyos esas discusiones y esos cuestionamientos de las narrativas dominantes, vamos a decirlo así, ¿no? A la vez esta aplicación de conocimientos, o sea, estos procesos experimentales que puse en marcha en el territorio partiendo de la investigación básica, nos permiten abrir nuevas vías de investigación que hasta entonces pues, estaban inexploradas, ¿no? Como son los estudios de patrimonio, permite como nuevas aperturas epistemológicas, ¿no? y metodológicas, como poner en marcha estas etnografías o estudios de qué hacemos los científicos, qué impacto tiene la ciencia en el territorio, cómo perciben las comunidades locales lo que se hace. Todas estas cuestiones son nuevos temas de investigación que estamos explorando gracias precisamente a la puesta en marcha de estos proyectos o de estas iniciativas de carácter más aplicado. Y luego hay un aspecto fundamental que tiene que ver con esto que hablamos hoy, cómo generar desarrollo, empleo y unos impactos más tangibles o económicos, vamos a decirlo así, en los propios territorios. Entonces, bueno, desde el principio con el Ecomuseo intentamos que se generasen unos puestos de trabajo en torno a estas iniciativas. Desde el año 2013 conseguimos, a duras penas, pero conseguimos mantener un contrato al menos de una persona que se dedica a cuestiones de gestión, de organización, por ejemplo, de las tareas de divulgación, de puesta en valor de patrimonio, bueno, de todas estas cosas. Y bueno, pues eso genera una cierta actividad económica. Luego también hemos conseguido a lo largo de estos años en proyectos, algunos de ellos bastante importantes, que implicaron pues, bueno, traer a gente aquí. Pues esa gente evidentemente tiene que hospedarse en el territorio, comer, y bueno, todo eso genera una cierta actividad económica y eso ayuda a que las propias personas que habitan estos territorios vean el efecto positivo y vean de forma tangible que la ciencia y que la investigación y que, vamos a decirlo así, la economía del conocimiento es algo positivo, es algo interesante que puede tener una repercusión evidente y notable en el territorio. Bueno, esto así como un poco resumido de forma muy rápida cuáles fueron las inquietudes que me llevaron a plantear este proyecto y cuáles son algunos de sus desarrollos, ¿no? A nivel conceptual, el Ecomuseo maneja una definición diferente a la de museo porque no hay colección, o la colección es el territorio y el patrimonio que hay en el territorio, entonces el edificio es sustituido por ese territorio. Con respecto a la relación con los públicos, las comunidades locales, digamos que son la prioridad, sin excluir evidentemente otros públicos, pero son prioritarias, es prioritaria la relación con esa comunidad local y con sus intereses, ¿no? Y bueno, finalmente, como comentaba antes, no hay una colección, sino que lo que se maneja es un patrimonio que está en el territorio y a través o en torno a ese patrimonio se hacen actividades pues, de divulgación y de difusión del conocimiento, ¿no? Esta es un poco la idea de lo que es el Ecomuseo también, ¿no? Entonces, bueno, con él tratamos de aunar o de integrar todas estas inquietudes, ciencia, divulgación y economía, digamos, ¿no? Con más o menos éxito, pero a lo largo de estos años, pues aquí estamos, ¿no? Sobreviviendo y nos mantenemos relativamente bien y bueno, siempre el vaso se puede ver medio vacío, medio lleno, pero tiendo a ser optimista y verlo medio lleno. Entonces, bueno, en muchas de las cosas que nos planteábamos hace años, pues hemos conseguido concretarlas y hemos alcanzado cierto éxito con ellas, aunque luego, pues si queréis, podemos ahondar también en los problemas, las limitaciones y las carencias que también las hay, obviamente. Y bueno, nada más, simplemente así como aproximación general a lo que hacemos aquí, pues nada más. Bueno, muchas gracias por la explicación y sobre todo la enhorabuena por esta excelente iniciativa de aunar eso, ciencia, sociedad y el impacto en la economía, que es siempre el objetivo final que también siempre perseguimos, que el conocimiento repercuta
en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues enhorabuena por esta fantástica iniciativa. Bueno, como comenté anteriormente, María Fernanda de la consultoría Pozu Espinos no nos puede acompañar, pero nos ha grabado un vídeo de presentación de la empresa y de los ámbitos en los que trabajan, que cuando quieras, David, puedes compartir con todos. Buenos días, soy María Fernanda Fernández Gutiérrez, historiadora del arte, guía oficial de turismo y después de muchos años de profesión creo que experta en temas relativos al patrimonio cultural de Asturias, específicamente el industrial. Junto con mi compañero Roberto Álvarez Espinedo empezamos a trabajar en un proyecto que llamamos en su día Pozu Espinos, Consultoría y Gestión Cultural, que primero registramos como nombre comercial y que finalmente se ha convertido en una SL. Es la firma que nos ha permitido en unos, yo diría, más de 2 décadas de profesión que se identifique nuestra manera de actuar. ¿De dónde veníamos previamente? Era una de las cuestiones que nos planteabais. Bueno, veníamos de una formación universitaria, en ambos casos, y de experiencias vinculadas a esa formación. A veces es difícil hacerse profesional de lo que uno ha estudiado, pero nosotros tuvimos la suerte de poderlo hacer. Probablemente porque nos fuimos especializando y terminamos siendo particularmente competentes en un tema que entonces no era demasiado habitual, como es la catalogación del patrimonio cultural, más o menos compleja, más o menos exhaustiva, más o menos moderna, conforme a las herramientas que se utilizan hoy en día, sobre todo de tipo, diría yo, informático, digital, de geolocalización y demás. Por mi parte, yo había estado en la universidad casi 7 años. Estuve en el programa FPU, después había tenido un contrato como investigadora y volví en un momento dado con un contrato como docente por necesidades extraordinarias que había de carga docente. Eso ha hecho que también haya mantenido una línea de trabajo en formación, una formación que a veces ha pasado por cursos específicos para funcionarios o técnicos a través del Instituto Adolfo Posada, o formación específica para universitarios, cursos de experto, máster y demás. Formación para docentes a través de los centros de profesores y recursos, por ejemplo, y siempre con esta perspectiva de que el trabajo que estábamos haciendo pues, iba abriendo un poco camino y se iba posicionando en un sector en el que a veces la gente entra, pero está más de paso y en el que nosotros hemos podido acreditar, vamos a decir, una permanencia. Las circunstancias de orden, yo diría, político, social de los últimos años, explican que lo que fue para nosotros habitual fue el trabajo de catalogación y planeamiento asociado al urbanismo, se detuviera drásticamente con la crisis a partir de 2008 y tuviéramos que reinventarnos un poco y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Yo por mi lado efectivamente me habilité como guía oficial de turismo, Roberto había hecho un máster en ordenación de territorio y urbanismo y previamente otro máster en Madrid de gestión cultural y por todo eso fuimos reconduciendo más el trabajo que había sido previo de consultoría hacia la línea de gestión que era la que parecía en ese momento más propicia. Y de ahí dimos un salto a otro de estos temas que os interesan, que es el tema de la educación patrimonial. Bueno, ¿en qué sentido? Pues haciéndonos cargo de equipamientos de propiedad municipal, pero que pasaban a tener una gestión privada, en los que se pedía una propuesta que a veces era para definir cuál iba a ser su carácter, porque partíamos de cero, en ese caso del Centro de Interpretación del Orrio-Bueño, y en otros para reconducirlo después de una etapa de explotación que había tenido un carácter, se había detenido y comenzaba, encaraba un nuevo rumbo.
En ese caso nos referimos al Centro de Interpretación del Poblado Minero de Bustiello y lo que lleva aparejado, que es la red de equipamientos turísticos de Mieres. En ese sentido, el patrimonio cultural está siempre en el corazón de lo que hacemos y efectivamente se ha vinculado al turismo como un recurso tratado con mimo y con total respeto. Estamos hablando de un turismo no masivo, respetuoso y en el que tiene un papel fundamental la interpretación, la educación patrimonial, entendida esta no solo para niños, sino muy importante para los adultos. Y por último, la vida cultural, porque nos hemos implicado en trabajos de investigación y divulgación a través de propuestas expositivas, colaborando con el Museo del Ferrocarril. En este caso destaco nuestra aportación y mi condición de comisaria, junto con Nuria Vila, de la muestra sobre vivienda obrera en la Ciudadela de Celestino Solar y en distintos proyectos del Museo del Pueblo de Asturias, como fue Paisajes de Carbón o Los Traballos y los Díes, y lo que venga por delante. Con esto creo que os podéis hacer una pequeña idea de quiénes somos y qué sabemos hacer. Bueno, muy interesante todo el trabajo que han abordado. Bueno, la Fundación José Fernández Cardín funciona desde hace tiempo en Villaviciosa. Bueno, yo la conozco también, bueno, hemos tenido alguna charla que hemos organizado desde el IPLA, que es el centro al que yo pertenezco, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, que está en Villaviciosa. Pues he organizado alguna charla en colaboración con vosotros y además tengo que decir que estoy apuntada a vuestra lista de correos electrónicos y recibo la información sobre todas las actividades que realizáis y la verdad es que es bueno, pues fantástica la diversidad de acciones que hacéis para dar a conocer el patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, la Fundación José Fernández Cardín promueve la recuperación, el mantenimiento, la exposición y la divulgación del patrimonio histórico artístico de Asturias, ¿no? Particularmente en el concejo de Villaviciosa. Me gustaría, Enriqueta, que nos contaras qué crees que puede faltar o qué necesitamos mejorar, ¿no? Para que la investigación y la colaboración entre las empresas, las instituciones y los centros de investigación pueda mejorar. Y aunque, bueno, iniciamos la respuesta a esta pregunta contigo, luego si queréis os podéis ir sumando todos a responder a esta pregunta. Buenos días a todos. Me sumo a los agradecimientos anteriores y quería agradecer especialmente a Chus por acordarse de nosotros para esta mesa y a David por las gestiones que hizo y las facilidades que nos brindó. La Fundación José Cardín Fernández es una fundación que nace en 1999 por parte de la familia Cardín Fernández, que son los miembros del Grupo El Gaitero. Somos una fundación privada y no somos una fundación empresarial. Es decir, aunque tenemos una vinculación muy fuerte con Grupo El Gaitero, no formamos parte de la empresa Valle, Ballina y Fernández. Lo que vemos a través de esta pandemia que nos paralizó a todos en marzo de 2020 y que nos obligó a reinventarnos para poder seguir cada uno en su aspecto con nuestras labores de difusión, es que nos tuvimos que adaptar muy rápido todos a las nuevas tecnologías. Era algo que teníamos todos, quizá lo tomábamos con cierto irrespeto y con con cierto respeto, y que gracias a estas nuevas tecnologías nosotros pudimos seguir con nuestra labor de difusión. Si la pandemia nos cerró en un sábado de marzo, al domingo siguiente nosotros ya estábamos difundiendo nuestro patrimonio, que esto yo creo que nos implica con la sociedad, nos implica con esta labor que tenemos de dar a conocer este patrimonio maravilloso que teníamos y, como muy bien dijo Jesús, es un patrimonio que es capaz de reinsertar y de poner en valor esta España que ahora nos llenamos la boca con decir que es la España vacía o vaciada,
y que si no ponemos los medios necesarios va a ser la España abandonada en vez de vaciada. Y creo que también nos sirvió, yo soy muy positiva e intento ver el lado amable de todas las cosas. Creo que esta situación también nos abrió las puertas a este patrimonio muchas veces desconocido, porque con estas nuevas tecnologías pudimos mostrar a la sociedad en general, no solo a la local, a la que por lo menos nosotros estamos muy vinculados y les estamos muy agradecidos por los feedbacks que tuvimos y que tenemos, este rico patrimonio que tenemos y que poseemos, y que muchas veces, pues no sé si es porque lo tenemos tan a mano, no lo mostramos, o no somos conscientes del valor que tiene. Nosotros, como os decía, a través de estas nuevas tecnologías, empezamos con unas actividades que llamamos Aprendiendo en Cuarentena, y que incluyeron pues música en cuarentena, el archivo de tradición oral, videoconferencias, cuéntanos tu elemento favorito, pequeños paseos entre Orves y Paneras, pequeños paseos del Románico. Y esto nos abrió las puertas a un público que para nosotros era totalmente desconocido, que es el público nacional, incluso internacional. Y que creemos que cuando las cosas vuelvan a tomar un ritmo más ágil, pues creemos que este público puede ser un público muy potencial. Y este público pues vendrá a visitarnos y, como muy bien decía Chus, pues pernoctará en Villaviciosa, consumirá en Villaviciosa y visitará nuestro patrimonio. Ahora empezamos a tener ya actividad presencial poco a poco. Empezamos otra vez con las videoconferencias en formato mixto a través de la plataforma Zoom y un pequeño grupo burbuja presencial. Retomamos los ciclos de órgano en el Monasterio de Santa María de Valdedios y conmemoraremos los 1100 años de la Iglesia de San Salvador de Pliesca con 2 visitas en agosto y en septiembre. Y creo que todas estas actividades ponen en valor lo que os comento, el patrimonio que tenemos, la capacidad de gestión desde una fundación modesta en donde únicamente somos 2 personas, pero que con trabajo, esfuerzo y creo que con el amor por lo que hacemos, pues sacamos adelante. Y nada, esta es nuestra actividad. Bueno, muchas gracias. La verdad es que la riqueza cultural de Villaviciosa es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer todo lo posible por darla a conocer. Nosotros yo desde la ventana del despacho veo al fondo la iglesia de Amandi y la verdad es que es un lujo, ¿no? que hay que dar a conocer para que muchas personas lo disfruten, porque merece la pena. Bueno, cuando hacemos divulgación científica desde los centros de investigación, parece que esta debería de ir encaminada, ¿no? a temas como la biología, la química, ¿no? Pero sin embargo, pues ya hemos hecho 3 jornadas de transfer sobre la arqueología. La importancia de las investigaciones, como la ordenación del territorio que habéis mencionado, como el estudio del patrimonio, tan interesante como nos ha contado, como nos habéis contado, pero ahora nos interesa ese encaje de desarrollo cultural y económico en las zonas rurales. David, Óscar, sois 2 de los protagonistas de esta campaña tan interesante en Luarca, ¿no? Decidnos, bueno, pues, ¿qué esperáis conseguir y qué es lo que ya habéis conseguido? Sí, pues si quieres, Óscar, empiezo un segundo. Pues yo creo que la arqueología es un ámbito de estudios bastante interesante para generar espíritu crítico. Más allá, quiero decir, la divulgación científica, como bien decía, suele vincularse a comprender cómo es un virus, cómo funcionan las moléculas, pero la arqueología o el patrimonio más en general es una disciplina en la que es muy útil para conectar conocimientos y para conocer destrezas que a lo mejor provienen de campos muy distintos. Los arqueólogos somos gente rara que tocamos todos los palos. Sabemos de topografía,
sabemos de isótopos, podemos discutir con lingüistas, o sea, estamos muy en el medio de todo. Y la arqueología es un contexto muy útil para eso, para conectar cosas que a veces están dispersas. Y a nivel de divulgación, pues también es muy útil fundamentalmente para dar a conocer el territorio. Y muchas veces es muy útil para dar a conocer al territorio a la gente que habita en él, para que lo vean con otros ojos, para que valoricen el lugar del que provienen. Entonces, en ese sentido, proyectos como este que estamos iniciando, pues eso, apenas lo estamos iniciando, pero un poco el objetivo ambicioso a medio plazo sería tratar de que, pues, que la gente de Valdés reconozca algunos elementos que quizá estaban presentes en su día a día y no eran verdaderamente relevantes para ellos o para ellas, pero que quizá mirándolos de una manera distinta les permita, pues, conocer mejor un poco su mundo. Y a otro nivel, los visitantes, la gente que viene de lejos, de repente puede identificar lugares comunes que les son propios a sus propias realidades y puedan relativizar, pues, algunas ideas preconcebidas sobre paisajes distintos al suyo, sobre gentes o naciones distantes, y que permita generar un poco, pues, un espíritu crítico a diferentes niveles. Así que eso, yo creo que es lo interesante de este tipo de proyectos, es tratar de conectar ámbitos disciplinares, tratar de conectar públicos y tratar de conectar intereses. No sé, Óscar, cómo lo ve desde el otro escenario un poco del proyecto. Sí, vas a tener que casi recordarme la pregunta porque me quedo embelesado escuchando lo que dice David después de todos estos días que se ha pasado en la excavación de Punta Mulleres. La verdad es que nosotros cuando decidimos, ¿no?, dar el paso al frente en este proyecto, esta idea, lo hacíamos conocedores de que se podría acabar produciendo un punto que generase cierto interés turístico, pero no es ese el objetivo principal que teníamos. El objetivo principal era precisamente dar a conocer a los propios vecinos del municipio las raíces culturales, las raíces ancestrales de donde bebe su población. Por lo tanto, somos conocedores y conscientes de la importancia que puede tener en un futuro si esta excavación y el ayuntamiento sigue comprometido al nivel que lo está hasta este momento. Por supuesto, el gobierno actual, pues vamos a seguir en ello porque para algo lo arrancamos, ¿no? Pero somos conscientes de la importancia que tiene a nivel de atraer visitantes, porque en otros puntos nos encontramos esa realidad, pero queremos recalcar la importancia que tiene que tener sobre todo para los vecinos que somos de aquí y que tenemos que, como decía David, valorar la esencia de nuestro patrimonio. Han sido no pocos los vecinos del concejo de Valdés, concretamente en este caso de la Villa de Luarca, los que en estas semanas han descubierto que ahí había un castro. Por eso ha sido esto seguido con unos niveles de atención muy amplios por los propios vecinos y también por la prensa. Yo recuerdo cuando antes de comenzar la excavación nos reuníamos hablando de las distintas posibilidades que existían de divulgar lo que allí se estaba haciendo. Yo le decía al equipo de David que no tuviese ningún tipo de preocupación porque el tejido cultural luarqués de manera sólida ellos iban a dar un paso al frente para conocer lo que allí había, porque somos un pueblo con una raíz cultural y con una diversidad de asociaciones culturales muy importantes, y los que conocían que allí había algo, que hay un equipo de expertos, de profesionales que vayan a sacarlo a la luz, era muy interesante, y los que no sabían que allí había algo, de repente se encuentran con un descubrimiento que para muchas personas ha sido todo un hito. Así que ahora lo que tenemos es el trabajo no poco importante, más bien diría que muy importante, de continuar adelante. Lo que se ha logrado ha sido un inicio, pero ni mucho menos tiene que ser el final, es el arranque del camino. Bueno, no sé si os ha parecido a vosotros en la pantalla, solo me ha parecido a mí bueno, vale, que nos había salido aquí que se iba a interrumpir, pero no se va a interrumpir. Muchas gracias, Óscar. Eso, que la respuesta que habéis recibido de los vecinos ha sido que un interés tremendo, ¿no? Me imagino que serían muchos los curiosos que se acercaron a ver lo que allí estabais haciendo, ¿verdad, David? Sí, sobre todo eso.
el acceso al lugar es un poco complicado de momento y la verdad es que no habilitamos visitas. Era nuestro deseo, pero finalmente pensamos que podía ser un riesgo, más allá de la situación extraña sanitaria que estamos viviendo, ¿verdad? Pero sí que, vamos, cada tarde cuando bajamos a tomar una Coca-Cola siempre nos paraba alguien y nos preguntaba o querían saber más, ¿no? Y sí que mucha gente se acercó y nos dio, o sea, se acercó allí por su cuenta y la verdad es que fue muy interesante porque eso, mucha gente tenía ideas previas sobre aquel lugar, no sabían con detalle qué había allí, pero todo el mundo lo ha seguido con bastante interés. Y esto habla un poco de esto, de la potencia de este ámbito del patrimonio para conectar públicos diversos y para generar eso, interés por la cultura e interés por el patrimonio. Y pues experiencias como la que vienen desarrollando la Fundación Cardín en Villaviciosa o el Ecomuseo de la Ponte en Santo Adriano, o sea, van un poco, insisten un poco en esta línea, ¿no? En la posibilidad no solo de generar actividad cultural, de generar curiosidad, ¿no? Que siempre es importante, sino también puedes generar un impacto palpable en términos de actividad económica, de actividad empresarial. Sí, Enriqueta, Jesús, bueno, tendréis eso, muchas necesidades de colaboración, ¿no? Para mantener, claro, las actividades tanto del Ecomuseo como de la Fundación. ¿Qué creéis que se podría hacer desde los centros de investigación para colaborar con vosotros? Si me permites, Chus, empiezo, ¿vale? A ver, como muy bien decía David, creo que los proyectos interdisciplinares son muy importantes a la hora de dar a conocer de una manera científica, con rigurosidad científica, el patrimonio. Creo que el equipo, colaborar con arqueólogos, con historiadores, con lingüistas, incluso con urbanistas y arquitectos sobre muchos bienes patrimoniales, daría una riqueza mucho más grande a los conjuntos. Por ejemplo, nombrabas antes Santa María de la Oliva o Amandi, o la iglesia de Amandi. El conocer su arquitectura, el conocer su estructura, por qué fue hecha en ese lugar, las transcripciones de las lápidas, todo eso creo que puede enriquecer mucho más la difusión y el conocimiento del bien. Antes se me olvidó comentar una cosa y es la problemática que tenemos para el acceso a las iglesias, por ejemplo, en nuestro caso. Muchas veces llega gente a visitar pues, San Salvador de Priesca, Amandio o cualquier iglesia y están cerradas. Creo que es muy importante el que haya una implicación entre las instituciones para facilitar el acceso con personal formado y especializado a la hora de divulgar el patrimonio. El crear horarios de visita, el que haya personal especializado y que no sea, pues vete a ver la casa de Menganita que tiene la llave, que te la abra. Creo que debería de ser algo mucho más riguroso y mucho más profesional. Sí, Jesús. Sí, claro, sí, de acuerdo, obviamente, ¿no? con estas apreciaciones que hacía Enriqueta. Nos preguntabas desde los centros de investigación cómo se podía potenciar esta colaboración. Nosotros en particular ese ámbito lo tenemos muy explorado, tenemos muchos convenios con centros de investigación, sobre todo universidades, así que me acuerdo ahora de memoria la Universidad de Cantabria, la Universidad de León, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Alcalá, son algunas con las que tenemos, y la de Oviedo también, con las que tenemos convenios ya establecidos. Y luego tenemos una colaboración bastante importante con una universidad británica, la University College London, con la que ponemos en marcha unas excavaciones arqueológicas todos los años, parecidas a las que hace David, pero en otro contexto geográfico y cronológico, y de la que también recibimos financiación, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque la sociedad, ya lo decía antes y ahora insisto en esa idea, ¿no? Porque la sociedad así tiene la percepción de que eso que a veces resulta como muy lejano o distante, que es la investigación científica, tiene una repercusión directa sobre sus vidas, sobre sus territorios, ¿no? Y en ese sentido, como ya indicaba David, la arqueología tiene mucho potencial, precisamente porque nos permite trabajar esta relación, ¿no? De los públicos y de la ciencia. Creo que desde estos proyectos además generamos
eso que se llama know-how o un saber hacer, con una serie de metodologías que pueden ser muy interesantes para otras disciplinas, porque la ventaja de las ciencias sociales y las humanidades es que quizá llevamos más tiempo haciendo algunas de estas cosas y ese saber hacer puede resultar de mucho interés para otras disciplinas que estén buscando pues esa apertura, ¿no? o esa forma de relacionarse de forma más fluida con los públicos. Y en ese sentido creo que las humanidades tienen mucho que aportar y las ciencias sociales, ¿no? Porque nos situamos un poco ahí en ese nodo de relaciones que ya indicaba David. Yo creo que generamos con estos proyectos distintos tipos de innovaciones, porque este es otro tema que a mí me gusta también discutir, que desde las ciencias sociales, desde las humanidades, también se producen innovaciones. Lo que pasa es que cuando hablamos de innovaciones siempre hacemos un uso muy restrictivo del lenguaje y nos referimos a ellas cuando hablamos solamente de innovaciones tecnológicas, ¿no? O de base tecnológica, y no es así. Hay otros tipos de innovaciones como son las innovaciones sociales, las innovaciones jurídicas o el fomento de la propia innovación o de procesos de innovación dentro de la administración pública, ¿no? Hablaba ahora Enriqueta de la necesidad de que pudiesen colaborar distintas instituciones. Muchas veces el problema que surge es jurídico y precisamente lo que echan en falta en las instituciones son precedentes. Entonces, el hecho de abrir camino, de abrir brecha, como estamos nosotros haciendo, estableciendo convenios, obligando a la administración, por ejemplo, a regular sobre cuestiones que no están del todo bien planteadas en los marcos normativos, todo eso obliga a hacer una innovación jurídica que luego pues, puede tener un efecto como réplica en otros territorios o otras organizaciones que puedan tener como referencia esos procesos cuando les surge la necesidad o cuando tienen las mismas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, como estamos tropezando en las mismas piedras en muchos sitios, pues es interesante ver cómo lo han ido resolviendo, ¿no? en algunos de esos sitios, ¿no? Y en ese sentido creo que nosotros, por ejemplo, pues aportamos bastante innovación, digamos, en este sentido más jurídico de la palabra. Y luego la innovación social, que también es muy importante, ¿no? Es un ámbito de la innovación que genera también actividad económica. No solo genera unas innovaciones que tienen como protagonistas a los propios agentes sociales, sino que además generan también una actividad económica que es importante para los territorios y para las comunidades, ¿no? Así aportando datos, por ejemplo en Reino Unido, que quizás es el sistema que yo conozco mejor a nivel de promoción de la innovación social, hace años ya cuando los gobiernos de David Cameron se creó el equivalente a una Secretaría de Estado dedicada a la innovación social y además se estableció o se cuantificó el impacto que tenía en la economía el sector de la innovación social y de la economía social, ¿no? Hablamos de este tipo de entidades como la Fundación Cardín o como nosotros, que somos entidades privadas sin fines de lucro, con fórmulas a veces asociativas, pero es que esas fórmulas también generan economía, porque generan contratos de trabajo, generan empleo y generan unas actividades que a su vez tienen un efecto multiplicador, digamos, de la economía en el territorio. Entonces, yo reclamo siempre ese ámbito, ¿no?, de la economía que es importante y necesario. Y como comentaba antes, en el caso del Reino Unido, una vez que se cuantificó, se descubrió que el tercer sector de la economía empleaba más gente y generaba un impacto en el PIB del Reino Unido superior al sector primario entero, a todo el sector de la ganadería, de la agricultura, etc., ¿no? Al menos en un porcentaje al menos del doble, ¿no? Y esto, sin embargo, aquí en España yo he hecho en falta que haya un marco regulador más preciso sobre la economía social y que sobre todo administraciones, centros de investigación, instituciones entiendan qué es la innovación social y lo importante que es para las sociedades, sobre todo cuando hablamos de sociedades basadas en la ciencia y el conocimiento, ¿no?, que es a lo que aspiramos o hacia donde nos dirigimos, ¿no? Bueno, nada más, que no quiero tampoco acaparar demasiado. Muchas gracias, Jesús. Sí, muy interesantes, ¿no?, las reflexiones, ¿no?, sobre ese concepto de innovación, que a veces sí que es verdad
que lo tenemos como muy restringido solamente a unos pocos ámbitos y no nos damos cuenta de la amplitud y de lo que realmente supone. Vamos a insertar ahora otro vídeo de la Fundación de Pozu Espinos para saber las impresiones de María Fernanda al respecto. Buenos días. En este segundo bloque de intervenciones, en este transfer que agradecemos organice CSIC en Asturias, quería exponer ya cuestiones más prácticas en relación con la profesión y con el debate que estáis estableciendo. Lo primero que me gustaría aclarar es qué rol tenemos los historiadores del arte en este mundo del patrimonio al que estamos haciendo mención. Nuestra competencia en este ámbito es fundamental, porque somos los que abordamos los vestigios materiales de carácter artístico que ofrecen no una ilustración de la historia, sino la propia sustancia de la historia a través de otro tipo de elementos que son los que nosotros analizamos y son los que comúnmente más impacto tienen en lo que la idea o en lo que a patrimonio cultural nos referimos. Esto tiene un par de implicaciones de interés. Según se va desarrollando el interés por el patrimonio cultural, nosotros deberíamos de tener una mayor presencia en su protección. Y por otro lado, en materia urbanística, nuestro rol es sustancial, puesto que igual que todo el mundo tiene claro que a un arqueólogo le compete el análisis de sus yacimientos y su eventual protección e investigación, todo lo demás construido e incluso los bienes muebles son competencia nuestra y no de otras profesiones. Lo nuestro no es análisis del territorio, análisis de la documentación, sino el análisis de esas piezas que queremos proteger. Ahí hay una cierta, en mi opinión, inadecuación entre la formación que se recibe y la práctica profesional. Y vamos a este tema ya. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente la carrera docente e investigadora valora estrictamente los méritos en el ámbito académico y no tanto la participación en proyectos de trabajo en los que realmente veamos esto. Es un trabajo que está un poco circunscrito a este mundo y menos abierto al mundo real de las necesidades en torno a estos bienes. En mi propia experiencia hubo un cambio drástico, porque lo que yo había estudiado en poco o en nada se asemejaba a lo que yo luego iba a necesitar. Yo hice, siempre lo digo, la mili, pateando el territorio y conociendo la realidad de Asturias, haciendo catalogación, y eso es lo que me permitió posicionarme. Yo, ¿qué veo en ese sentido? Además de esa, vamos a decir, cierta inadecuación en relación a lo que luego serían las necesidades reales para trabajar como un profesional, pues que también hay menos flexibilidad en nuestro país. Y vuelvo a los temas que yo creo que ocupan hoy. Para mí fue decisivo, fundamental, viajar a Francia y conocer cómo se trabajaba ahí el tema del patrimonio cultural. Mi enfoque ha sido siempre este. Y lo que yo vi allí es que había una mayor permeabilidad entre universidad y realidad. Y había lo que era de verdad un profesor asociado, que eran profesionales que iban a la universidad e impartían docencia de las cosas que realmente, en las que ellos realmente estaban trabajando. Gente que estaba en institutos de patrimonio o arquitectos que restauraban y que para mí fue providencial. Eso aquí no existe porque no vemos esto. Muchas veces esa figura es como el paso intermedio antes de llegar a establecerte como docente universitario. Y esto yo no lo vi solo en institutos de investigación, aunque conocía a grupos investigadores allí y el que era entonces mi director de tesis en Francia me lo mostró, sino quiero decir con esto que había permeabilidad y que los chicos salían a la administración, por ejemplo, a formarse y a practicar. Y a mí esto me parece sustancial. Entonces yo creo que hay poca flexibilidad en nuestro sistema. Yo en Francia esto vi que se desarrollaba de otra manera y que la gente, sin decir yo necesariamente que haya que prepararse para lo que demanda el mercado, porque esa sería una visión que, vamos a decir, incluso políticamente me contraría, sí que creo que hay que estar adaptados para eso. Y del mismo modo, creo que hay un problema en relación con estos términos que planteáis como necesidades. Hay una necesidad acuciante de que la gente trabaje en equipo. El equipo no consiste en que tú hagas un resumen de un libro o una presentación con un compañero, es saber ver qué te puede aportar, en tu caso, un geógrafo o un arqueólogo o un informático para llevar a término un proyecto.
Pongamos un caso, un historiador del arte es competente en materia de catalogación urbanística en relación con los planes generales de ordenación. Bueno, pues este tiene que tener unas competencias que son superiores a haber estudiado muy bien la carrera y tener buenas notas. Tienes que tener otras habilidades, habilidades que ni se te han valorado demasiado ni luego se abordan como tal. Y muchos de los proyectos que hacen estos jóvenes que terminan la carrera, pues están circunscritos a esas necesidades académicas. Entonces yo, que lo entiendo en ese sentido, creo que son retos y que hay que abrir esas instituciones y favorecer la flexibilidad y no que en los másters el requisito o sea fundamental que alguien sea doctor, sino que lo fundamental será que sepa del tema que va a abordar con unos conocimientos y prácticas que no son los que normalmente tendría un docente porque está trabajando en otro medio y ha adquirido otras cualidades o competencias. Así que creo que esa relación no es del todo fluida y al menos yo cuando hemos tenido algunas personas en prácticas, la rigidez de los sistemas, no puede trabajar estos días, tiene que estar constantemente tutelado, supone para ti una merma de tiempo y energía y yo creo que al final no logra su propósito. Por esto creo que es importante que haya un debate como este y que, sobre todo, hay muchas cosas por mejorar y es bueno que analicemos el cómo y el por qué, dejando claro cuáles son las competencias de cada uno y qué es lo que puede aportar en esta moderna construcción que desde la antropología social se está dando y cultural del patrimonio. Pues espero que nuestra contribución haya sido de interés. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo y os escucho. Bueno, Enrique, María Fernanda nos hablaba ahora, ¿no?, de la importancia de trabajar en equipo, ¿no?, y de la composición y constitución de esos equipos. Nuestros transfer pretenden aunar esfuerzos entre ciencia y empresa y promover futuros grupos de trabajo, ¿no?, entre distintos expertos con el fin de conseguir pues, esos objetivos comunes de abrir nuevas expectativas, favorecer el emprendimiento, bueno, fomentar la transferencia tecnológica y de conocimiento entre todos los sectores de la sociedad. Ya antes David hablaba ya, ¿no?, de lo que era un arqueólogo, ¿no?, que es mucho más de lo que a lo mejor teníamos todos en nuestra cabeza, o Jesús también, ¿no?, hablaba de todas las áreas que se deben de cubrir, ¿no? Bueno, está claro que todos somos conscientes, ¿no?, de la importancia de fomentar los grupos de expertos que trabajen en la misma dirección. Pero ¿qué, en vuestra experiencia y en vuestra área, qué dificultades os habéis encontrado en este punto? Pues si puedo tomar la palabra, os comento. Pues como muy bien decía María Fernanda, que yo creo que ahora los jóvenes universitarios no saben trabajar en equipo. Nosotros también tenemos convenio con la Universidad de Oviedo y tenemos gente en prácticas y hay muchas veces que esa gente en prácticas le cuesta mucho el ser receptivo a otras opiniones, quizás no saben apoyarse en otras disciplinas para poder sacar un trabajo adelante. No sé los demás qué opinan. No sé. David, Jesús, desde vuestra experiencia. Sí, desde mi experiencia, la verdad es que sí, efectivamente, yo creo que las nuevas generaciones, consecuencia de la nueva situación formativa que están atravesando, sí que tienen problemas a veces para este tipo de trabajos colaborativos, no solo de colaborar con otra gente, sino colaborar con otras disciplinas y otros escenarios. Y esto es algo que, no sé, yo creo que la excesiva compartimentación de la educación y todos estos itinerarios que nuestros jóvenes empiezan a tomar desde muy pronto, quizás es un obstáculo, ¿no?, para esta interdisciplinaridad que, por ejemplo, nuestro trabajo particular en arqueología, en patrimonio, pues tanto necesitamos. Y luego también yo sí que veo otros problemas que son problemas de comunicación, de lenguajes entre las instituciones científicas, las instituciones públicas y el mundo de la empresa, por otro lado, ¿no? Tenemos ahí pequeñas barreras que a veces nos cuesta trabajo superar,
cuestiones normativas y cuestiones también de usos y costumbres. No sé si me explico. Pero bueno, yo creo que poco a poco pues que sí que vamos cobrando conciencia de estas pequeñas fronteras y bueno, y es necesario pues tratar de romperlas con iniciativas que sobre todo busquen colaborar, iniciar colaboraciones y a partir de ahí pues generar equipos, generar experiencias que puedan ser reproducidas en otros lugares. Yo creo que muchas veces a la empresa le cuesta ver que la aportación que hace a una institución, a lo mejor su rendimiento o su vuelta no es económica, sino que muchas veces es social, es de difusión y eso muchas veces a la empresa le cuesta a la hora de aportar económicamente a una institución o a un proyecto. Sí, a veces también, ¿no? Bueno, todos entendemos, ¿no?, los intereses de lo que es el día a día de las empresas, ¿no? Pero a veces la vuelta no tiene por qué ser inmediata, ¿no? A lo mejor hay que marcarnos pues unos plazos tal vez un poco más largos, ¿no? Que yo creo que también, sobre todo en este campo, es importantísimo, no pensar solamente a un mes vista, porque no puede ser, ¿no? Se requieren tiempos un poquito más largos. Tal vez ese sea también otro problema que se puede encontrar, ¿no?, a la hora de la participación de las empresas en todos estos proyectos. Sí, y luego también de velocidades, ¿no? Lo decía muy bien Enriqueta, hay muchos actores en este escenario que estamos un poco tratando de encontrar, ¿no? Ese escenario donde se favorezca la transferencia y el impacto público. Hay muchos actores que buscan quizás resultados muy cortoplacistas, ¿no? Y sin embargo, pues no sé, yo creo que las experiencias de La Ponte y de Fundación Cardín son buenos ejemplos en este sentido, de que necesitan recorrido, necesitan tiempo para establecer alianzas, para generar confianzas mutuas entre los diferentes actores. Entonces, en ese sentido, iniciativas quizás a lo mejor iniciadas desde grupos de investigación o este tipo de vectores que las lanzan, necesitan un tiempo prudencial de prueba, de testeo, de ensayo-error, para alcanzar los objetivos deseables, ¿no? Cuando desarrollas una nueva mascarilla que utiliza grafeno para combatir el virus, quiero decir, hay unas pruebas y hay unos tests que rápidamente demuestran si funciona o no funciona y rápidamente se puede estimar el beneficio potencial a corto y medio plazo. Sin embargo, en proyectos de este tipo que envuelven comunidades locales, que envuelven elementos del patrimonio, se necesita un poco más de distancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá, pues, los objetivos empresariales de algunos actores en este ámbito, pues quizá no se pueden permitir este riesgo, ¿no? Tratar de prolongar en el horizonte del tiempo pues, los retornos que estimen necesarios. Entonces, quizá hay ámbitos como este del patrimonio que el actor fundamental son las instituciones públicas, ¿no? Que sí que en ocasiones tampoco, en ocasiones solo piensan en el corto plazo, pero muchas veces esas instituciones públicas o agencias públicas, iniciativas que estén entre medias de lo público y lo privado, quizás sí que sean las que pueden sostener este tipo de iniciativas, no pensando tanto en el corto plazo y mirando un poquito más lejos. Sí, de hecho, eso nos falta mucho espacio experimental, es decir, donde se pueda dar el encuentro entre todos esos actores de los que hablamos, ¿no? Y yo ahí sí que acuso y echo en falta una mayor iniciativa por parte, en el caso de Asturias ya concreto, ¿no?, de la Universidad de Oviedo. Si bien las instituciones científicas o los centros de investigación públicos cada vez son más conscientes de la necesidad de abrirse, ¿no?, de acabar, ¿no?, con ese mito de la Torre de Marfil, claro, la pregunta que surge es cómo hacerlo y ahí es donde resulta complicado, no es tan fácil. Por eso decía que es importante que las experiencias que hay puedan desarrollarse, como decía David, mínimamente, ¿no?, y que podamos compartir todo ese aprendizaje, porque creo que eso puede ser un catálogo de experiencias muy interesante para las propias instituciones públicas o, en este caso, los organismos públicos de investigación. Es decir, que cuando hablamos de transferencia, y aquí vuelvo otra vez a desmontar otro mito, la transferencia a veces la pensamos solo desde los órganos públicos o los organismos públicos de investigación a la sociedad. Pero si antes decía que la sociedad tiene capacidad de innovar por sí misma, y a eso lo llamamos innovaciones sociales, entonces la sociedad también tiene capacidad de transferir a otras instituciones.
Y yo creo que ese es un ámbito muy interesante que se debería explorar más. Es decir, cómo los organismos públicos de investigación o las universidades pueden coger, o sea, se pueden apropiar también o pueden ser beneficiarios, vamos a decirlo así, de procesos de transferencia, pero que les vienen de su afuera. No van de su adentro hacia su afuera, sino que vienen de su afuera y les enseñan pues, cómo poner en marcha metodologías participativas, cómo poder abrirse a la sociedad. Es decir, todas estas innovaciones de las que hablaba antes, que no se dan dentro de las propias instituciones académicas porque no existen áreas de conocimiento, y eso también lo decía antes David, la parcelación y la especificidad de las áreas de conocimiento a veces impide que precisamente se puedan poner en marcha iniciativas o procesos de investigación más experimental, más aplicado, y todo eso yo creo que pasa fuera de la universidad, pero la universidad tiene que aprender a aprender de eso, ¿no? Tiene que aprender a aprender. Y yo creo que eso no es solo un cambio de actitud, sino que también hay que poner en marcha, como decía también María Fernanda, ¿no? Quizá espacios, instrumentos, ámbitos en los que se pueda dar ese diálogo, se puedan producir esos aprendizajes. Nosotros hablamos de entornos experimentales. También cuando hablamos del experimento, de nuevo, volvemos a pensar en alguien rodeado de probetas en un laboratorio, pero los experimentos, la Ponte como museo no deja de ser un experimento. Yo siempre lo describo así, ¿no? Nosotros no dejamos de estar creando un entorno experimental donde se están produciendo ese otro tipo de innovaciones de las que estamos hablando. Entonces, yo creo que sería muy rico para todos, muy interesante, que se potenciara un poco este tipo de aprendizajes en este tipo de entornos, ¿no? Que la universidad tuviera, por un lado, instrumentos para poder abrirse a eso y que, bueno, la sociedad civil pues tenga la iniciativa y tenga el impulso. Tienen que darse esas dos fuerzas. Yo creo que la sociedad civil lo está haciendo, pero tengo más dudas sobre, en el caso de Asturias, la universidad, ¿no? Y os pongo un ejemplo para describir esto. Hace unos años traté de poner en marcha un taller de prototipado, ¿no? Siguiendo un poco una metodología que pone en marcha un centro muy interesante que hay en Madrid, que se llama Media Lab Prado, y me parecía que era muy interesante llevar esas metodologías al entorno académico. Me resultó prácticamente imposible, porque tuve que encorsetar todo eso en un formato académico sumamente estricto, draconiano, en los plazos, en los horarios. Es decir, me resultó tremendamente complicado poder adaptar ese taller de prototipado a una actividad de extensión, ¿no? Y la propia universidad le resultó difícil entenderlo. Y eso ejemplifica bien el problema que tenemos, ¿no? Cómo es muy complicado llevar este tipo de metodologías, de procesos a los entornos académicos y que las propias academias aprendan de ellos. Entonces, bueno, en cualquier caso, los movimientos los estamos haciendo, ¿no? Y este tipo de encuentros y de conversaciones yo creo que ya son interesantes de por sí, porque demuestran que hay interés por parte de los organismos públicos de investigación como el CSIC y hay interés también por parte de la sociedad civil organizada, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, nosotros somos un poco mediadores, como puede ser Enriqueta, como puede ser David, o como puede ser yo, porque tenemos perfiles académicos, pero tenemos como ese rol de mediadores, ¿no? Y yo creo que es un ámbito muy interesante a explorar y que puede dar muchos beneficios, no solo económicos y demás, sino también de investigación, porque estos procesos son en sí mismos objetos epistémicos también. Bueno, como antes, no quiero acaparar mucho la conversación, pero bueno, suelto ahí ideas que me parecen de interés, ¿no? Yo quería preguntarle, antes Enriqueta hablaba y me pareció muy interesante, bueno, lo que comentaba, ¿no? A la hora de, ¿no? Que pues eso, las iglesias o las distintas zonas, bueno, pues contar con gente que te la pudiera enseñar, que te pudiera ofrecer, ¿no? Toda esa información. Ahí encontréis también necesidad, ¿no? De a lo mejor que no hay personal formado que pueda cubrir esta necesidad. Personal formado hay, por ejemplo, historiadores del arte que pueden, por ejemplo, hacer sus prácticas enseñando a las iglesias. Lo que pasa es que tiene que haber voluntad de que esas iglesias estén abiertas y se puedan enseñar. Muchas veces, por lo menos en el ámbito rural, el acceso a esas iglesias es muy difícil porque los caminos no están desbrozados, porque la iglesia a lo mejor no está en condiciones de ser visitada
y porque muchas veces son muy celosos de enseñar su patrimonio, los propios vecinos. Entonces, personal para enseñarlo hay. Lo que no tenemos muchas veces es el acceso a ese patrimonio. Sí, bueno, está claro, ¿no?, que se necesita, ¿no?, varios actores, ¿no?, que todos se pongan en común y aporten para que eso se pueda poner todo en valor, ¿no? Óscar, bueno, también desde Villaviciosa, desde Luarca, bueno, pues son muchas las iniciativas que tenéis, ¿no?, para poner en valor todo este patrimonio como un motor para el turismo y un motor de desarrollo, ¿no? ¿Qué crees, Óscar, que se podría mejorar? Vosotros son muchas las actuaciones que habéis hecho, pero ¿qué crees que se podría mejorar? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Yo creo que hay algo que tenemos que tener claro, y es que el potencial que existe en el territorio es mucho más amplio de lo que se ha hecho hasta este momento. Se han dado pasos, pero yo creo que estaríamos en condiciones de estar prácticamente patrocinando iniciativas cada año, nuevas iniciativas, mientras a la par se consolidan otras que, bueno, ya están arrancadas. ¿Qué es importante? Hombre, yo creo que es especialmente importante, y ahí tenemos un papel que jugar las administraciones locales, la conservación de los recursos que ya están consolidados. Antes se hablaba de la importancia de la limpieza, del mantenimiento, la conservación, del desbroce. Bueno, estamos en Asturias y la pelea de las administraciones públicas contra la vegetación es una pelea ardua. Muchas veces el primer rival de los gobiernos no es la oposición, sino que es la vegetación. Llegan estos meses de final de primavera y nos encontramos con que ruinas, accesos a recursos culturales y medioambientales muy relevantes, pues están en condiciones que no son las deseadas, y es ahí donde tenemos que intervenir. Porque es que además no es solo una dificultad de acceso, que también la vegetación, si no se controla, acaba destruyendo en muy buena medida muchos de estos recursos. Entonces, bueno, en buena medida yo hablo de administraciones como la que es el Ayuntamiento de Valdés, no solamente el patrocinio de nuevas ideas y la consolidación de lo que tenemos, sino el mantenimiento en buen estado de mantenimiento, en buen estado de revista de todo aquello que ya está funcionando, ruinas de pequeñas iglesias que vienen ya de siglos atrás, también las que están en buen estado, monasterios, menires, dólmenes, etcétera, etcétera, que forman parte de esa riqueza, pero que si no estamos permanentemente, y cuando digo permanentemente es varias veces al año, encima de ellas para que estén presentables, pues acabarán perdiéndose. A veces tenemos que también conseguir darle a cada administración el nivel de responsabilidad que tiene. Un papel inequívoco de la Consejería del Principado de Asturias tiene que ser patrocinar iniciativas, seguro que lo están haciendo a lo largo y ancho del territorio. Los ayuntamientos en buena medida también lo hacemos en las medidas de nuestras posibilidades, pero un papel muy importante de los ayuntamientos es la conservación de lo que tenemos, y es ahí donde tenemos también que incidir. Sí, también hay, sin duda, ¿no? Lo que algunos ayuntamientos, eso, con esa riqueza patrimonial que tienen ahí, claro, un reto muy grande, pensando en el ayuntamiento, bueno, Villaviciosa, que yo lo conozco un poco más, que claro, la riqueza cultural de iglesias, de monasterios es tan grande que para el ayuntamiento ¿no?, debe ser un reto muy importante, ¿no? Ya solo la conservación de ese excelente patrimonio que tienen. ¿Creéis que sería fácil que las empresas de turismo apuesten por un modelo sostenible y cultural para la Asturias rural? ¿También podría venir la inversión por ahí? Sí, yo creo que es muy importante. Bueno, una cuestión, si me permitís, estoy quitando y poniéndome la mascarilla porque tenemos aquí un pequeño problema con un enchufe y están entrando y saliendo los electricistas. Creo que ya está solventado el tema, así que me la quito definitivamente para poder vernos, ¿no? Sí, yo creo que Asturias tiene que ser consciente de que el sector del patrimonio cultural medioambiental es motor y va a ser motor en las próximas décadas de la economía. A día de hoy ya se está hablando de la economía verde como uno de los potenciales
que tenemos en España, también tenemos que tenerlo en Asturias. Tenemos que, en buena medida, romper amarras y salir de esos sistemas económicos que nos mantienen anclados a algunas dinámicas de los años 70, de los años 60, que han sido beneficiosas para Asturias en ese tiempo, pero que ahora tenemos que llegar a otro tipo de economía. Y, bueno, en buena medida también va a pasar por conseguir atraer inversiones medioambientales, inversiones culturales. El otro día, pues la Cámara de Comercio de Oviedo se reunía en el Bosque Jardín de la Fonte Baixa de Luarca, que a la par, y tengo que mencionarlo, es un atractivo medioambiental de un tamaño extraordinario, también lo es de un atractivo cultural, de un atractivo artístico, ya que atesora ese complejo más de 40 piezas que vienen de países de todos los continentes, donde vemos una riqueza patrimonial muy considerable y que por lo tanto la riqueza que eso genera para la Villa de Luarca y que puede generar en el futuro en visitas turísticas, en guías turísticos, en empresas de turismo activo, en una serie de servicios que no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a un nivel de visitantes de turismo, prestar un servicio de un nivel bajo o intermedio, y ahora mismo tenemos que ganar valor añadido para ser mucho más competitivos. Y ahí es donde entra el factor medioambiental, el factor cultural, y no solamente atraer con sol, playa y sendas, que también, que además ahí siempre va a haber competidores muy duros, aunque aquí también tenemos recursos muy interesantes, pero ir un grado más allá y querer competir con medio ambiente, querer competir con cultura, querer competir con conservación del patrimonio, entre otras muchas posibilidades. Claro que tenemos potencial y tenemos que ser conscientes que estamos llegando, si entramos en términos de los historiadores, ya estamos llegando a mediados, ¿no? Casi del siglo XXI, de lo que coge 2020, 2070 será mediados del siglo XXI. Bien, pues llegando a mediados del siglo XXI, que sea esa fase inicial de los mediados, tenemos que pasar a una economía modernizada, que nos lleve por caminos diferentes a los que se han transitado en Asturias en el 19 y en el 20. Así que ahí queremos ser vanguardia en el Concejo de Valdés, tenemos posibilidad de ser vanguardia y bueno, hemos tomado buenas posiciones, esperemos que en el futuro pues consigamos sacarle rendimiento, no el ayuntamiento, que también, sino el tejido social, el tejido particular y los emprendedores. Sí, yo creo que no, el turismo, la demanda del turismo va a cambiar ¿no? muchísimo, de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? El turismo de playa o el turismo de sol, bueno, no es ya lo que era y yo creo que en Asturias tenemos una riqueza tan excepcional que tenemos que sacarle partido desde ya. Bueno, desde el CSIC tenemos muy claro que nuestro trabajo científico, pues eso, no se limita a los centros de cada una de las comunidades. Ya vemos aquí tenemos un ejemplo de que colaboramos, ¿no? Con el INCIPIT, que está en Galicia y que, bueno, él realiza sus trabajos en el Principado y conecta con el resto del CSIC, ¿no? Para actividades conjuntas. Y yo creo que es un buen ejemplo de la importancia de funcionar estratégicamente en temas de comunicación, divulgación científica y transparencia. Las empresas que hoy nos acompañáis, instituciones, asociaciones o fundaciones, bueno, pues también sois un claro nexo de unión entre la investigación y la sociedad. Yo creo que estamos llegando ya al final, así que dejamos un solo minuto para la última reflexión de cada uno de vosotros. David, si quieres comenzar tú. Sí, pues nada, lo primero agradeceros a todos y a todas vuestro tiempo y vuestra voluntad de establecer un debate crítico y reflexivo. Yo creo que en relación con este ámbito, ideas fundamentales que me gustaría reseñar son la necesidad de fomentar y de estrechar colaboraciones diversas, a veces insospechadas, entre centros de investigación, colectivos vecinales, fundaciones, instituciones locales o regionales, porque solo a través de la alianza y de compartir objetivos comunes vamos a poder hacer cosas diferentes a las que veníamos haciendo. Y luego, en segundo lugar, insistir en la relevancia social y económica del patrimonio cultural para atraer visitantes, pero también para generar espíritu crítico de nuestros convecinos y convecinas.
Quiero decir, poner en valor un nuevo recurso patrimonial es siempre relevante en el ámbito del turismo, pero yo creo que debería ser más relevante en el ámbito de los vecinos y de la gente que habita en proximidad. Y en ese sentido, eso es un escenario que abre muchas opciones para, con la excusa de un yacimiento arqueológico, en este caso particular en el que estoy trabajando, hablar de temas muy diferentes que puedan conectar con aspectos educativos que se estén trabajando en coles y en institutos, que puedan conectar con iniciativas ciudadanas de asociaciones de diferente tipo o que puedan conectar con prácticas incluso festivas o deportivas que se desarrollen en su entorno. Yo creo que ese es el reto, que investigadores que tratamos de resolver nuestras preguntas de investigación y publicar nuestros artículos y desarrollar la actividad que nos compete en la mayor parte del tiempo, seamos lo suficientemente ágiles para conectar con pequeños resortes de actividad de estos otros ámbitos. Muchas gracias. Jesús. Una última reflexión. Así. Nada, bueno, me sumo un poco a lo que comentaba David, completamente de acuerdo. Sí que, bueno, por incluir también sobre esta última parte que tratábamos también alguna nota crítica, decir que efectivamente para las sociedades postindustriales, como comentaba el alcalde de Valdés, pues es un reto encontrar ahora bueno, nuevos yacimientos de empleo, nuevas formas de organización económica. Y efectivamente parece que en las sociedades basadas en la ciencia y el conocimiento, estos ámbitos, el ámbito científico, técnico y el del patrimonio, van a ser importantes o están llamados a ser importantes. Por eso yo creo que es fundamental el apoyo, la financiación de las instituciones públicas a la ciencia, porque si no generamos discursos sobre la conservación y la divulgación del patrimonio que tengan un buen fundamento o un buen apoyo teórico, técnico y de conocimiento, podemos caer en la banalización de todo esto, ¿no? En una turistificación del patrimonio que pueda provocar efectos perversos o contrarios a su conservación, ¿no? Eso que llamamos la disneyficación, ¿no? de los territorios. Yo creo que para eso es muy importante, que esto ya lo comentaba Enriqueta, que estos proyectos de difusión y de gestión de patrimonio cuenten con profesionales que estén bien formados y tengan una buena base, ¿no? Que haya unos buenos discursos históricos, unas buenas narrativas en las que apoyar estos procesos de turistificación, porque si no pueden convertirse o pueden llevar a escenarios no deseados, ¿no? Entonces, me gustaba alertar sobre esto y subrayar la importancia precisamente de apoyar la investigación desde los ámbitos locales hasta los autonómicos, ¿no? Y que es fundamental para un país como España decidir ya hacia qué modelo económico queremos transitar. Y si realmente queremos transitar hacia un modelo económico deseable, yo creo que es imprescindible y fundamental que haya una investigación en ciencia adecuada, que ahora mismo no la hay, y eso tendrá sin duda una repercusión en todos estos pequeños detalles de los que estamos hablando, porque podrá haber más Davides González o más Enriquetas o más Jesuses en los territorios, ¿no? Y eso, sin duda alguna, pues tendrá un efecto, yo creo que positivo sobre los mismos. Muchas gracias, Enriqueta. Me sumo a todo lo que venís diciendo, evidentemente, y creo que para la salvaguardia y la tutela de nuestro patrimonio es imprescindible que se conozca, pero que se conozca, como ya decía Jesús, con rigor científico, a través de profesionales y con unos criterios muy establecidos. Muchas gracias. Bueno, Óscar, finalizamos, volvemos en Luarca. Sí, bueno, yo por hacer una reflexión breve, a lo largo de las últimas décadas hemos visto un poco cómo los ayuntamientos nos volvíamos muy, siempre voy a utilizar la palabra, agresivos, con un modelo de urbanismo que consistía en cuando queríamos que creciese el pueblo, se permitía urbanísticamente hacer bloques de edificios, pistas de fútbol, sala, campos de fútbol sintético, lo que fuese, ¿no? Era un modelo de crecimiento muy basado en la construcción pura y dura, por así decir, del ladrillo. En los últimos 2 años, aquí en el Concejo de Valdés, hemos crecido urbanamente. La Villa de Luarca ha ganado aproximadamente 12 hectáreas de tamaño, 10 de ellas
es un jardín botánico, otras 2 es una extensión de camino que permite contactar las zonas por una senda fantástica, las zonas rurales con las zonas urbanas pasando por ese jardín, y a la par se ha abierto una nueva zona con la excavación de un castro que nos tiene que todavía dar muchas posibilidades a futuro. Ha sido un crecimiento urbano. La Villa del Luarca ahora dispone de 10, 12 hectáreas que no tenía, y son hectáreas culturales, hectáreas medioambientales, en el entorno natural de las playas, en el entorno natural de una zona que se mezcla lo urbano y lo rural, y esto rompe por completo el otro modelo que históricamente todas las villas asturianas venimos aplicando, que es edificios, ampliaciones de más edificios de residentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hemos ido a por un modelo contrario y lo estamos satisfechos, y esto no se va a acabar aquí. Creemos que este es el camino, además lo vamos a hacer no solo de palabras, sino también con hechos, que ya lo hemos hecho y vamos a seguir en ello. Bueno, pues muchas gracias. Agradeceros a todos que nos hayáis acompañado hoy aquí. Creo que hemos cerrado la temporada de Transfer de una manera excelente, hablando de un tema apasionante como es la arqueología. Así que de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros las inquietudes y los problemas, pero sobre todo, ¿no?, por abrir, yo creo que todas estas vías de futuro tan esperanzador, que yo creo que es lo más interesante. Así que sin más, bueno, desearos a todos un muy buen verano y nada, espero que nos podamos ver pronto en otoño, y a ver si también compartimos todos esos nuevos hallazgos que vayan surgiendo en este castro tan estupendo. Pues muchísimas gracias a todos, y quiero agradecerle a Concha, a Diego y a Jenny, que no las veis, pero que están aquí también y que son también un motor sin el cual estos transfer no podrían funcionar. Así que mi agradecimiento también a ellos. Y nada más, insisto, muy buen verano y nos vemos en otoño. David, contactaremos de nuevo a ver qué nos puedes ir contando. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, chao. Muchas gracias.